Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Saludamos al líder del Movimiento de Salvación Nacional, el doctor Enrique Gómez Martínez. Muy buenos días, doctor Enrique. Juan Pablo, buenos días. Un saludo a todos los seguidores de Ecos del Conveima y del programa del ping-pong político. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Usted ha sido uno de los opositores acérrimos al nuevo gobierno. ¿Cree en la propuesta de paz y amor total del gobierno o esto es impunidad total? Pues hemos dicho eso, hemos dicho que no hay ruta a la paz para el país si no hay justicia, y los presupuestos con los cuales se viene desarrollando este concepto bastante etéreo, confuso, difuso de la paz total, sí se asimilan a una impunidad total, a una renuncia en la aplicación de la ley por parte de las autoridades competentes, y se materializa en una intención de sentarse con los peores actores violentos de nuestro país en todas las regiones, los más irredentos, aquellos que nunca han tenido ningún propósito de enmienda frente a la sociedad, y genera una mecánica que es sumamente peligrosa, que es la de los diálogos regionales vinculantes, una carrera loca que pretende avanzar Petro para dejar en manos de los alcaldes, además de manera inconstitucional e irresponsable, supuestamente el control del orden público en sus jurisdicciones, sobre todo en relación con 69 de los municipios PEDET que tienen el mayor factor de riesgo para las poblaciones allí residentes en la actualidad. Yo creo que el presidente no puede escapar a su responsabilidad, no puede encartar a estos alcaldes casi que arrodillados hoy ante factores violentos, y descartar su propia responsabilidad en el control del orden público y la vigencia de la ley en Colombia. Es una sumatoria de errores y va a generar muchísima más violencia. ¿Qué opina, doctor Gómez Martínez, de la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado? ¿Cree que pierde la oposición? Yo en lo personal nunca vi oposición de Hernández. Pierden los colombianos que creen en el sistema democrático, porque la actitud completamente carente de seriedad, de congruencia, de desinderesis de Rodolfo Hernández, pues rompe un poco la fe del ciudadano en su liderazgo en el proceso electoral. Esa curul le obligaba, le impelía al ejercicio de una oposición a su principal opositor en la segunda vuelta. Como usted bien dice, aparentemente solo logramos verlo dormir en el Congreso y contestar a lista, y me imagino que como cobrar juicioso sus dietas parlamentarias, pero sí me siento como persona que voté por él, incluso convoqué a votar como alternativa a Gustavo Petro. Me siento defraudado. Espero que la historia política del país lo castigue, lo olvide, que los votantes se den cuenta de que esta clase de liderazgo egoísta, acomodado, facilista y superficial no es la salida. Tenemos que promover nuevos liderazgos en Colombia, buscar gente que tenga verdadero compromiso con la sociedad, lo público y el bien común. ¿De verdad cree, doctor Gómez Martínez, que la jornada de protestas del 26 de septiembre contra el gobierno de Petro serán masivas y tendrán algún impacto en Colombia? Estoy seguro de que van a tener un impacto al margen de cuántos ciudadanos quieran o no salir. Yo saldré en Bogotá, que es mi ciudad, y allí haremos precisamente un ejercicio democrático de inconformidad, de protesta, de civilidad, y yo sí creo que tiene incidencia no dejar que la comodidad, el escepticismo, el utilitarismo que veo en muchísimos líderes del país que no están de acuerdo con Petro, pero que si no les aseguran movilizaciones de millones, entonces resulta y pasa que no se presentan ni salen a cumplir con su deber ciudadano. Yo creo que hay muchas causas de inconformidad. El mensaje que se quiere transmitir de oposición a unas reformas ligeras, algunas gravemente perjudiciales, otras que destruyen bienes colectivos, como ahora se pretende con la salud, otras reformas que buscan premiar al delincuente por encima del buen ciudadano. Pues esa inconformidad es un mensaje que hay que empezar a enviarle a las huestes del pacto histórico en el Congreso, en muchos sectores de la prensa que todo lo ven divino mientras esté fluyendo ya el chorro
adorado de la publicidad, y yo creo que los ciudadanos sí debemos salir, debemos tener tranquilidad, pausa, conformidad y unión en expresar nuestro disenso con este gobierno. Doctor Gómez Martínez, ¿qué opina del discurso del presidente Petro en la ONU donde hizo una comparación y equiparó a la cocaína con la contaminación en la Amazonía del carbón y del petróleo? Juan Pablo, el discurso fue errático, lleno de referencias emocionales, enfocado a seducir a la progresía del primer mundo con falsos argumentos. Es un discurso que no tiene factor de autoridad, porque mientras se hacían esas comparaciones, yo diría que futiles, casi que lunáticas, entre el perjuicio que causa el clorhidrato de cocaína con los energéticos que han transformado la humanidad en los últimos 100 años. El mundo entero lo que ve es un señor que se sienta a manteles y envía a sus emisarios de más alto nivel a negociar con narcotraficantes que se la pasan tumbando el monte para sembrar coca, se la pasan tumbando el monte para hacer lavadas y sacar oro, se la pasan traficando con especies finas en toda la Amazonía que él dice querer defender. Y Petro se sienta con esos guerrilleros, con esos mafiosos, con esos traficantes a ofrecerles impunidades, y al contrario, viene y dice que se va a permitir la extensión de los cultivos sin ningún tipo de esfuerzo de erradicación, por lo menos así está consignado en el documento de la Comisión de Empalme del gobierno Petro, y es la proscripción total y definitiva de cualquier método de erradicación de estos cultivos ilícitos. Entonces, en la realidad lo que pasa es que Petro no tiene credibilidad en su discurso, promueve y patrocina la extensión de la frontera cocalera, a la vez que va a lloriquear a la ONU, a medio chantajear a las naciones civilizadas en relación con los deberes que son propios nuestros. Él, en cambio, debería estar pensando en cómo su ministra de Minas, que de nada sabe y nada entiende, debiera estar controlando la minería ilegal, que en departamentos, por ejemplo, como el Tolima, genera graves fenómenos de deforestación, y esos deslaves sin control del mercurio afectan las fuentes de agua de las poblaciones aguas abajo de muchas de las grandes minas de oro del país, que están completamente sitiadas por la minería ilegal. Entonces, yo creo que el discurso es funesto, es vergonzoso, y tiene un trasfondo de gran preocupación para mí, que es la trivialización del consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros tenemos un problema de consumo grave, obviamente los países desarrollados también. Estas sustancias son sumamente dañinas, sobre todo en los jóvenes en formación. Las bandas de narcotráfico que Petro quiere desmovilizar están empujando a los chicos a iniciar el consumo cada vez más jóvenes. El promedio de ingreso al consumo de marihuana con altos contenidos de THC en Colombia para el año 2020 fue de 11 años, y en 2021 todas las estadísticas muestran que va a bajar aún más. ¿Por qué el narcotraficante quiere intoxicar al joven a esas edades? Porque sus neurotransmisores y neuroreceptores están en formación y van a quedar propensos a estados esquizofrénicos de adicción crónica a sustancias como estas. Y mientras tanto, el presidente de la República dice que consumir coca es algo que ha sido injustamente vilipendiado y criminalizado. Es el mensaje equivocado a la juventud. Estos psicoactivos, como todos los demás adictivos que afectan al ser humano, deben regularse, deben generarse ambientes seguros donde se les explique a los jóvenes los riesgos de estas sustancias, y sobre todo no deben idealizarse. ¿Qué hace un padre de familia cuando el presidente de la República dice, no, meta coca, que eso está bien, que eso es un prejuicio cultural del primer mundo? Eso es un mensaje desgraciado, triste e irresponsable. Un segundo, doctor Gómez, ¿usted cree que el presidente Petro ha incitado al consumo de cocaína y que su discurso Sí, es de trivialización del consumo de sustancias psicoactivas? sí, señor, no solo lo creo, sino lo puedo demostrar, porque él mismo le tocó corregir la plana horas después de la conferencia. En la rueda de prensa él mismo tuvo que rectificarse, pero el daño ya está hecho. Lo que vio la comunidad internacional, los cortes que se transmitieron masivamente en Internet, son aquellos cortes donde él trivializa la ingesta de cocaína o el clorhidrato de cocaína. Entonces, tan es cierto que él incitó y fue ligero y equivocado precisamente en el mensaje a la comunidad
mundial y nacional que tuvo que rectificar en la rueda de prensa, sino porque habría rectificado Juan Pablo si no se hubiera dado cuenta de su error. Cambiando de tema, doctor Gómez Martínez, mire, nosotros tenemos un gran columnista que es el doctor Eduardo Bejarano Hernández. Él es hijo de Chucho Bejarano, quien fue asesinado hace 23 años. No se sabe si por los señores de las FARC o por los señores paramilitares. En este momento no le han presentado a Bejarano las pruebas. Lo cierto es que hace algunos días salió el señor Julián Gallo, que se conocía como Carlos Lozada, a pedirle perdón a los colombianos por el asesinato de Bejarano en la U Nacional. ¿Usted qué opina de las palabras del señor Lozada o ahora Julián Gallo? Pues yo he conocido al doctor Bejarano en las audiencias de víctimas de la JEP. He sufrido con él los vejámenes de los miembros del secretariado, de su cinismo, de su manipulación casi sistemática de los hechos. Esas autoimputaciones formuladas en el mes de septiembre de 2010 para, a través de un aporte temprano de verdad, propugnar por la apertura de un macrocaso de magnicidios en la JEP, en mi opinión, y escuché completa las declaraciones de Tornillo, porque yo al señor lo sigo llamando por su nombre de guerra, con el cual orgulloso violaba y recorría los campos de Colombia asesinando y secuestrando. El señor manipula todas las versiones. Mire, en ninguno de los 10 magnicidios que han señalado las FARC como de su autoría, incluyendo el de Álvaro Gómez, y por eso compartimos esta desdicha con el doctor Bejarano y su familia, se han aportado evidencias fehacientes, coherentes sobre el accionar, que supuestamente en la autoría material e intelectual y la financiación llevaron a la comisión de estos homicidios. No conozco el detalle fáctico del caso lamentable del doctor Jesús Bejarano. Sí sé que mi familia durante más de 14 años, después de ingentes esfuerzos de investigación con expertos criminalistas nacionales, internacionales, un grupo de hasta 7 abogados, investigadores históricos, expertos en derecho penal, pues hemos podido establecer que esa investigación, la de Álvaro Gómez y José del Cristo Huertas, fue desviada sistemáticamente por la misma Fiscalía en 4 oportunidades, y esta, que es la autoimputación de las FARC, pues es un quinto esfuerzo de investigación. Sé que víctimas como la familia Bejarano pues no han tenido el recurso y la capacidad de lograr despejar un poco la manipulación de las hipótesis criminales en esa serie de homicidios acaecidos en la era del 8000 en nuestro país. Mi convicción, habiendo asistido a las audiencias de pruebas de Tornillo, es que Tornillo miente. El secretariado, ningún otro miembro del secretariado, quiero dejarlo claro en el caso de Álvaro Gómez, respaldó la supuesta autoría de la red urbana Antonio Nariño, y el único sobreviviente que pudo citar Tornillo del Estado Mayor Conjunto del Bloque Oriental de las FARC, que es el señor Rafael Gutiérrez, alias Rafael Político, desvirtuó bajo juramento el hecho de que las FARC hayan ordenado el asesinato de Álvaro Gómez. Yo creo que en el caso de Bejarano sucede un poco lo mismo. Es un esfuerzo de desviación, una humillación adicional a unas víctimas que sufrimos de la impunidad en estos magnicidios, de un sistema, de un régimen político, como lo llamaba Álvaro Gómez, que es capaz de matar y de tapar y encubrir los rastros de su vocación asesina. Seguimos buscando justicia, y nosotros expresamente hemos solicitado a la JEP que no abra el macrocaso de magnicidios, porque las evidencias son completamente vacías, son referencias imprecisas, inexactas. La mayoría de las motivaciones, cuando usted analiza la supuesta estructuración de la autoría material en el caso de Bejarano, nada cuadra con nada, y pues hay que poner eso en duda, porque las FARC, si de algo saben, además de matar, secuestrar y extorsionar, es de mentir.
Perfecto, doctor Enrique Gómez Martínez, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva TV en Ibagué, Tolima. Usted es muy amable. Juan Pablo, ustedes muy amables, gracias. Un saludo a todos los seguidores de Ecos del Conveima y del programa. Muchas gracias por la oportunidad. Ping-pong político de Econoticias. 52 años, mi querido Javier. Bueno, Juan Pablo, vamos ahora a Tiene temas... las polémicas declaraciones, ¿no? Siempre muy elocuente el doctor Gómez Martínez con estos temas, ahora pues de oposición contra el gobierno nacional, y se está erigiendo Gómez Martínez con María Fernanda Cabal como los principales opositores del gobierno nacional, ¿no? Pues mire, ahora que el Partido Conservador... Es candidato presidencial, que no es Rodolfo Hernández, siendo uno de sus principales opositores del gobierno nacional. Es que mire, ahora que el Partido Conservador está pues haciendo parte del acuerdo nacional con el presidente Gustavo Petro, pues el Partido de Salvación Nacional, el Movimiento de Salvación Nacional y el Centro Democrático pues son las voces de la oposición.